Buenas tardes. En primer lugar, agradecerles su presencia. Vamos a darle cuenta del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de los resultados del Consejo que acabamos de celebrar y en el que, en primer lugar, hemos analizado el cierre del 2012, la consecución de los objetivos programados para el 2012 y hemos celebrado la reducción del déficit de las comunidades autónomas, del conjunto de las comunidades autónomas, a la mitad prácticamente en relación con lo que fue el cierre del 2011. Este avance, un avance muy importante, que es el que corresponde al esfuerzo que ha hecho la sociedad en toda España, en todos sus territorios, en todas sus comunidades, un esfuerzo de austeridad, de contención del gasto público y un esfuerzo también, a veces reflejado en el pago de mayores impuestos, pero que ha permitido un saneamiento de nuestras comunidades autónomas que nunca antes había registrado a semejante velocidad, con tal intensidad, y que supone ganar credibilidad como España, como conjunto, como Estado de las autonomías, que demuestra que el Estado de las autonomías es viable, es fiable y es gobernable. La presencia de todas las comunidades autónomas en el día de hoy en el Consejo de Política Fiscal y Financiera así lo expresa, así lo testimonia. Y esta integración en un objetivo como es la corrección del déficit público muestra que es el conjunto de España, de la articulación de sus comunidades autónomas, el que está comprometido en el equilibrio presupuestario, en el saneamiento de las cuentas públicas, como la forma de acortar la crisis económica, mejorando la financiación de la economía de nuestro país. Por tanto, hoy es un consejo que vale la pena haber estado en él, haberlo liderado y ver que ese consejo, en relación con lo que ha sido todo el transcurrir del año 2012, ha conseguido el resultado en el que se han visto reflejados tanta tarea política de gobernanza en circunstancias francamente difíciles como son las que ha marcado el 2012, pero donde se ha dado un paso definitivo en la consolidación del Estado de las Autonomías en España, que, como saben, había sido cuestionado a partir de los resultados anteriores, injustamente cuestionado, o sea, lo digo también, no es como hemos hablado siempre desde el Gobierno de España, pero es igual, el caso es que había sido cuestionado en la realidad y, por tanto, pues ahora ha conseguido ese Estado de las Autonomías dar un paso decisivo en términos de credibilidad y de fiabilidad. Decirles también que hemos analizado algunos de los aspectos que hasta ahora no hemos tenido la oportunidad de ofrecerlos al medio de comunicación, a la opinión pública, en concreto los relativos a la reducción del sector público empresarial en manos de las comunidades autónomas. Recuerdan que existía el compromiso, el acuerdo del 2012 en relación a lo que sería la supresión de un gran número de empresas públicas en manos de las comunidades autónomas y decirles que el balance es la reducción de más del 90% de las empresas públicas autonómicas que se comprometieron a suprimir. Por tanto, también ahí han dado las comunidades autónomas un paso decisivo en términos de ganar credibilidad, de ganar fiabilidad y de cumplir los compromisos que habían asumido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Entonces, también de clarificación de cómo se desarrolla la actividad pública en nuestro país. Y a partir de ahí se han creado 3 grupos de trabajo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiero. El primer grupo, los 3 prácticamente, o por lo menos 2 de ellos, lo que hacen es trasladar la encomienda de la Conferencia de Presidentes que se celebró
el pasado mes de octubre, la recuerdan todos ustedes, y a raíz de las conclusiones de esa conferencia de presidentes se han creado, decían, 3 grupos de trabajo. El primero es relativo, el que va a estudiar el funcionamiento de nuestro actual sistema de financiación autonómica, haciendo un balance del mismo, de ese sistema. El segundo, la aplicación de los objetivos de estabilidad y de deuda para cada una de las comunidades autónomas. Entonces, se trata de que establezcan criterios sobre lo que sería la fijación del objetivo correspondiente a las comunidades autónomas, al ámbito de comunidades autónomas. Y el tercer grupo es el dedicado a analizar la reforma de la Administración para reducir trabas y evitar duplicidades entre administraciones. De forma que esos 3 grupos, que son los que también sobre cuya creación, sobre su contenido y su operatividad ha versado buena parte del debate de los componentes del Consejo, pues se han puesto en marcha la creación de los mismos, prácticamente con todas las comunidades autónomas de acuerdo, y la abstención en el caso que correspondía de las forales, y en el caso de Navarra pues también se ha incorporado con el voto positivo a la creación de estos grupos de trabajo. Bien, este sería el resumen de lo que les queríamos hacer partícipes, y si tienen alguna pregunta, sobre todo también del desarrollo de esa supresión, ese ritmo de supresión de empresas públicas autonómicas, pues con mucho gusto se lo respondemos. Sí, sí. Hola, buenas tardes, ministro. Yo tenía una duda. Me ha parecido escucharle que hablaba de que un segundo grupo de trabajo va a buscar la fijación del objetivo correspondiente para una de las comunidades autónomas. Entonces, ¿se entiende ya que cada una de las comunidades autónomas va a tener un objetivo distinto? Para las comunidades autónomas. Para las comunidades. Para las comunidades autónomas. O sea, que se va a estudiar si se fija un objetivo distinto para cada una de las comunidades. Y luego también quería preguntar si en el caso de que Bruselas dé una mayor flexibilidad en la consolidación fiscal, ¿el Gobierno trasladará por lo menos parte de esa flexibilidad a las comunidades? Así es. La intención del Gobierno es doble. En primer lugar, conocer los criterios de las comunidades autónomas en relación con si debemos permanecer en un objetivo único, común para todas las comunidades autónomas o no. Eso es la situación también que nos lleva a ello, es que hemos cerrado el 2012, como saben, por primera vez con una amplísima diferencia en lo que son los déficits de cada una de las comunidades autónomas. Amplísima en el sentido de que se ha abierto en abanico, ¿no? Como yo no recuerdo que se hubiera abierto nunca en España, ¿no? Esa diferencia, y por tanto pues también a partir de ello pues hay que entenderlo como una ocasión para por lo menos reflexionar sobre otra forma de establecer el objetivo de déficit público, sin prejuzgar ningún resultado. Y en el supuesto de que la senda de corrección del déficit público excesivo cambiara para España como país, que es lo que está también marcando, indicando la Comisión Europea, como saben, su máximo representante en el ámbito económico monetario, el señor Rehn, cuando estuvo en España, ya abrió esa opción, esa posibilidad, y si eso se materializara, pues como es lógico, la intención del Gobierno es compartir con las comunidades autónomas, con el resto de las administraciones en general, pero especialmente también singularizado con las comunidades autónomas, lo que sería la nueva senda. Sí, ministro, buenas tardes. En relación a la posible flexibilización del objetivo de déficit para España, el presidente del Eurogrupo ha dicho que para el caso, por ejemplo, español, eso solo se produciría a cambio de medidas extra de ajuste. No sé qué nos puede trasladar sobre esto, si el Gobierno ya está pensando en nuevas medidas para hacerse acreedor de esa ampliación del plazo. Y luego, sobre el nuevo sistema, sobre el grupo de trabajo para evaluar el sistema de financiación autonómica, yo quería saber si el objetivo es tener un nuevo sistema de financiación autonómica el 1 de enero de 2014, o puede ser
una corrección, simplemente correcciones sobre el modelo actual. ¿Cuál es el objetivo? No, el objetivo es el que da carta de naturaleza al grupo de trabajo. Es una revisión del actual en el sentido de hacer un análisis, una evaluación del sistema de financiación autonómica actual. Nos quedamos ahí. Recibimos el encargo de la conferencia de presidentes y nos quedamos ahí. Lo digo porque si vamos allá a una revisión del modelo de financiación o no, pues también en función de los resultados de este grupo. Lo digo porque también hay diferencias políticas entre las comunidades autónomas, como conocen, y hay unos que quieren ir a la revisión, hay otros que no quieren ir a una revisión así, digamos, rauda, rápida de la financiación autonómica, y por lo demás nos quedamos así en el grupo de trabajo. Ya saben que por parte nuestra, por parte del Gobierno, pues vemos críticamente este sistema de financiación, lo hemos dicho desde el comienzo de legislatura, ¿no? Creemos que es perfeccionable, pero quiere decir que ahora vamos a escuchar los resultados de ese grupo. Y en relación con lo que son las posiciones de los diferentes miembros de las instituciones europeas, lo importante es, insisto, es la corrección del déficit público en términos estructurales. En el año 2013, España, con las medidas que ya ha adoptado y su impacto pleno, porque bastantes de esas medidas se adoptaron a mitad del año pasado, entonces es el primer ejercicio donde medidas de reducción estructural, que en su rayo estructural del déficit público entrarán con plenitud en el año 2013 y por tanto vamos a cumplir los criterios de reducción de déficit estructural sobradamente en el año 2013. Por tanto, esa es la posición que tenemos hasta ahora. Y a partir de ello ya veremos exactamente dónde queda pues, una nueva senda de convergencia de déficit y que también incluirá, por supuesto, la referencia nominal. Pero el criterio dominante en este momento en Europa, y es el que debe ser, es que el límite de la restricción presupuestaria es el procíclico, es decir, no agudizar la recesión económica, no provocar caída de actividad económica. Ese es el límite. O sea, hay que seguir ajustando los presupuestos, saneando las cuentas, pero sin incidir en mayor crisis económica. Este es el límite y, por tanto, pues eso es lo que se está debatiendo en el seno de Europa, aparte de expresiones, ¿no? Medidas, no medidas, las medidas son la reducción del déficit estructural, insisto. Y España el año pasado, el año 2012, lo que consiguió es una reducción del déficit estructural, el mayor de nuestra historia, la reducción mayor de nuestra historia, y estuvimos a la cabeza del mundo, de todos los países, como mostré en el gráfico del Fondo Monetario Internacional, donde estábamos a la cabeza de todos los países del mundo en reducción de déficit estructural. Comprendo que el otro, el nominal, es el que uno se fija siempre, pero vamos, que es que da igual, es que, perdón, da igual en el sentido, pero es que si no este esfuerzo, esta lucha por la décima, ¿no? La décima arriba, décima abajo, ya, lo importante es la reducción estructural, la que no depende de la situación económica, ¿no? De las medidas permanentes que se han adoptado en materia de ingreso y en materia de gasto público. Y dicho esto, seguro que me hace titular. Bueno, me sonrío porque ya saben que lo del déficit estructural no consigo venderlo, ¿no? Pero yo tengo que insistir, ¿no? Yo tengo que tratar de situarlo en la esfera donde está, donde tiene que estar, ¿no? El otro debate de la décima esa, tal, para arriba, para abajo, tal, que es que no nos lleva a ningún lado, ¿no? O sea, es que es una falta de visión que quizás nosotros mismos contribuimos muchas veces a dar, ¿no? El déficit es tal, y oiga, y no sé qué, y tal, pero es que el importante es el otro, ¿no? El componente estructural. Y yo también invitaría a que si los miembros de las instituciones europeas hablaran en esos términos, no lo entendería casi nadie, pero serían más exactos, ¿no? Porque si no, que nos perdemos en estas medidas, tal, medidas no sé qué, medidas... Y España está haciendo ya
esa reducción, como ustedes ven, la ha hecho ya y estamos entrando en una nueva etapa en esta evolución económica del año 2013. Sí, gracias, ministro. El conseller de Cataluña ha dicho que la reunión no ha habido ninguna culpabilización a las comunidades que incumplieron en 2012 el déficit, pero sin embargo usted siempre ha dicho que no debe haber complacencia. No está habiendo un distinto rasero a las que cumplen y a las que incumplen, si usted se felicita de cómo ha ido la reunión y cómo han sido los resultados de 2012. Y una segunda pregunta es si no le preocupa esas voces de alarma de Castilla y León, de Madrid, sobre los objetivos individuales, si no cree que puede ser un peligro o un estímulo para el incumplimiento. En relación con el primer ámbito, ¿no? Mi obligación es poner en valor la media del déficit de las comunidades autónomas. Esta es mi obligación. Entiendo que es la prioridad en este momento. Es la primera vez que se celebra un Consejo de Política Fiscal y Financiera para cerrar un dato como el del 2012, que es prácticamente la mitad que en el año 2011, que en el cierre del 2011. En una recesión económica de una caída de actividad del 1,4. Eso es resultante, evidentemente, de diferentes posiciones, como he dicho, lo he resumido así, se han abierto en abanico, está claro. Pero todas han reducido, si ven, todas han bajado, al menos 1,5 puntos de Producto Interior Bruto, si lo digo bien, ¿no? O sea, es 1,5 puntos al menos esa reducción. Por tanto, hay unas que han hecho un esfuerzo mayor que otras, pero todas han bajado, que es lo que ahora tratamos de singularizar, ¿no? Es que si no, parece que otra vez, ¿no?, alguien ha sido tan perezoso como no hacer nada, ¿no? Aquí no ha habido nadie que no haga algo importante, algo significativo en primer lugar, algo que hay que poner en valor, porque si nos hubieran dicho en la segunda parte del año 2012, no digo nada antes de cerrar, que íbamos a conseguir una media del 1,7, pues, no sé si alguno de los asistentes tiene el honor de conocer a alguien que haya pronosticado el 1,7, ¿no? Tampoco quienes se sientan en esta mesa, quiero decir. Por tanto, pero entonces vamos a poner en valor lo que se ha conseguido, ¿no? Y a partir de ahí, de reconocer que efectivamente ha habido una reducción. Y a partir de ello, pues hay unas posiciones diferentes. El premio, que es esto, esta terminología, solo nos falta que como gobierno demos premios, ¿no? O sea, aquí el premio es para uno mismo, o sea, como comunidad autónoma, ¿no? Igual que como para España, ¿no? ¿Qué tengo yo que celebrar como español? No ya como gobernante de España. Tengo que celebrar la reducción del déficit público y esa reducción de carácter estructural. Lo que es bueno es para España, no es positivo en el sentido tal, porque si no, no nos vamos a entender. Y entonces el que ha hecho bien los deberes, pues es buenísimo para él, ¿no? Para él. Otros han hecho menos los deberes, pero han hecho deberes, o sea, que en ese terreno, por eso se puede conseguir esa media del 1,7%. Pero esta, digamos, obsesión de compararse en el sentido, si es bueno para ti, ¿no? O sea, cuanto menos déficit tengas, mejor, más credibilidad generas, más confianza, mejor gestionas el ámbito público, con más transparencia, ¿no? Porque el equilibrio presupuestario implica transparencia, por tanto, es mejor, o sea, y a partir de ello lo que tenemos es que seguir. Aquí esto no es sacar balance para relajarse, en absoluto, tenemos que seguir. Tenemos que seguir, ¿a qué ritmo? También es el que nos marque los objetivos de esa Unión Europea. Y por tanto, hoy era un consejo de este tipo. Consejo también que tiene una importancia política, ¿no? Se ven lo que significa estar en esa mesa, todos en esa mesa y todos comprometidos con la corrección del déficit público, habiendo cumplido ya parte del camino, habiendo hecho ya
parte de ese camino. No digo que hayamos llegado nadie a ninguna meta, pero esto quiere decir que España, con sus instituciones, con su estructura institucional, con la ley de estabilidad, está funcionando. Y está funcionando, y lo vemos también en la reducción del sector público empresarial en manos de comunidades autónomas, y nos vemos que estamos en la senda correcta. Y esto es lo que quiero destacarles, por eso decía, y a partir de ahí, cada uno de los consejeros, pues por supuesto, es muy libre de expresar desde sus preferencias, de cómo se deberían marcar los objetivos de déficit, hasta su propia valoración de cómo lo ha hecho, ¿no? Pero quiero decirles que no saquemos ahora conclusiones anticipadas de lo que deben ser los resultados de los grupos de trabajo, ¿eh? Esperemos que el segundo grupo de trabajo irá muy rápido, ¿eh? Irá muy rápido porque necesitamos que vaya rápido, ¿no? Sentar criterios para lo que sería la fijación del objetivo de déficit y su posible corrección respecto de lo que ha sido el déficit del 2013, pues este tendría que ir bastante rápido. Gracias, ministro. Dos preguntas. Quisiera preguntarle una valoración de justamente las palabras del consejero catalán. Él ha dicho que pedía que del nuevo objetivo que haya después de la flexibilización, que 1/3 de ese nuevo objetivo sea para las comunidades. Quisiera saber si usted ve posible esa distribución. Y luego, en segundo lugar, algunos consejeros han comentado también su petición de que se impulse un nuevo sistema de liquidez para las comunidades. Quisiera saber si desde el Ministerio hay esa voluntad y si nos podría avanzar cuál podría ser la dotación de este nuevo sistema. Muchas gracias. Veo que ustedes tienen más conocimiento que yo, cosa que suele pasar. Es decir, en la reunión no hemos hablado, ni mucho menos ninguna concreción de cómo se debe distribuir el déficit. Bueno, eso decía, pero está bien, normalmente pues que un consejero anticipe cuál es su posición es normal también, o sea, en ese terreno. Pero no era el objeto de la reunión, y por eso decía, yo me reservo la valoración, ¿no? Para cuando tengan los criterios y los criterios formales de todos. Y sí que existe voluntad por parte del Gobierno de facilitar al máximo la liquidez. Sí existe voluntad de facilitar el pago a proveedores, que es lo que se deriva una vez conseguido ese avance en los objetivos de déficit. Pues también, como saben, la intención de la voluntad del Gobierno es que se pague cuanto antes todo lo que se deba. Ahora está todo aflorado, todo está ya aflorado en las cuentas de España, ya no hay nada ahí detrás. Y a partir de ello, pues tenemos pendientes por liquidar parte de la cuenta, ¿no? Y eso es también lo que estamos y tenemos que trabajar con las comunidades autónomas. Y a ese respecto, pues desde el Gobierno estamos estudiando nuestra propia experiencia del 2012 y vamos a estudiar lo que ha sido la eficacia de los diferentes instrumentos del 2012 y desarrollaremos una propuesta cuanto antes. Sí, buenas tardes, ministro. Volviendo al déficit, una vez que Bruselas suavice el objetivo de déficit para España, podremos ver que las comunidades que más cumplieron puedan ver elevado el objetivo de déficit más allá del que registraron en 2012, es decir, que tengan un déficit más suave que el que han registrado en 2012. Me está poniendo en unas tesituras que a mí en principio me resulta extraño. Entonces, eso me resulta extraño, ¿no? Yo creo que esto es un camino donde uno ha llegado y entonces retroceder en el camino, pues en principio, pero bueno, vamos a esperar los criterios, pero eso decía, en principio me resulta, llámele extraño, ¿no? Esa figura. Pero es como se ha abierto tanto el abanico, pues hay que estudiar todas las posibilidades. Pero no olvidemos que la meta es la estabilidad presupuestaria, claro, a ver si nos vamos a equivocar ahora. Es decir, revisar criterios, tal, no quiere decir retroceder en la meta, porque si no, esto es como si, imagínense, en los procedimientos de corrección de déficit excesivo nos dijeran, España lo ha hecho tan bien que el año 2014 puede tener más déficit que en el año 2012. Pero, esto sería, pues, ¿para qué he hecho esto en el 2012? O sea, quiero decir, entonces, no me dé ese premio, Yo tengo que seguir bajando el déficit, ¿no? Que es lo que realmente sanea la economía, permite que se financie mejor la economía, que se financie mejor la actividad privada, que tengamos crédito para la pequeña y mediana empresa, los autónomos, por eso decía.
Pero es interesante la situación que usted plantea. O sea, estamos en una situación nueva y no cabe duda que tendrán noticias en el sentido y también, por supuesto, sus criterios que nos hagan llegar también a través de los medios de comunicación, pues serán analizados y estudiados. Gracias. Buenas tardes, ministro. Simplemente quería preguntar cuándo piensa que Bruselas, bueno, la Comisión Europea va a hacer esa propuesta que espera sobre una nueva senda de déficit, porque se supone que tiene que someter su plan de estabilidad antes de finales de abril, ¿no? Gracias. No, sí, lo plantea perfectamente, pero es que no le tengo respuesta. Y entonces, claro, desde nuestra perspectiva, pues cuanto antes mejor, claro, porque como ustedes que conocen España bien, ¿no?, en términos de lo que es el Estado de las Autonomías, lo que es un Estado muy descentralizado política y administrativamente, con corporaciones locales y tal, cuanto antes tengamos nuevos objetivos, pues más operativos somos todos, eso es evidente. Pero también entendemos que Europa también es compleja y no puede sentarse en nuevas sendas para España aisladamente, es un absurdo. Por tanto, estamos cambiando todo el escenario europeo y, por tanto, también en ese sentido, pues también Europa tiene sus ritmos y sus tiempos. Pero si lo tuviéramos, mejor, porque es verdad que tenemos que enviar un programa de estabilidad a finales de abril y, por tanto, un programa de estabilidad es una proyección desde la base del 2013, ¿no? Y si cuanto antes lo tengamos, por tanto, mejor. Pero no lo puedo decir, francamente, no está en nuestra mano. Si se va a hacer pronto, bueno, más allá de junio no será en ningún caso, pero lo deseable es que se hiciera cuanto antes. Sí, gracias.